Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar una emisión más del programa el control de los riesgos empresariales a través del compliance. Y les quiero recordar que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, hasta en Spotify, como Yes Intelectual o Yes Capacitador Intelectual. Antes de iniciar esta charla con mi estimado maestro Emanuel Ramos Guzmán, con un interesante tema, les quiero recordar también que hay un número telefónico donde pueden hacernos llegar sus dudas o preguntas. Es el 22 15 17 20 32. Repito, 22 15 17 20 32. Y antes de iniciar, les quiero recordar mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825, en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo y en Twitter como Ruix con X-Frank. Antes de hablar de este interesante tema, los aspectos de cumplimiento, de prevención y defensa en materia de riesgos de trabajo, me permito leer un poco de la reseña curricular de mi estimado Emanuel Ramos. Él es licenciado en Contaduría Pública por la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Seguridad Social en el Centro de Estudios Superiores, socio director de la firma Capacitación Académica y Fiscal y firma especializada en seguridad social y para el sector de la construcción. También es dictaminador autorizado para revisar cumplimiento de las obligaciones patronales ante el IMSS, catedrático a nivel maestría, asignatura régimen de seguridad social, SAR e Infonavit en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, INEF, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Miembro de la Comisión de Seguridad Social, IMSS e Infonavit de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal. Colaborador y articulista en diversas revistas especializadas en temas fiscales, laborales, IMSS e Infonavit. Algunos ejemplos: revistas PAF, Consultorio Fiscal de la UNAM y Defensa Fiscal. Colaborador invitado en programa de radio y televisión fiscal.com de la UNAM, programa especializado en analizar temas fiscales, laborales, IMSS e Infonavit. Te doy la bienvenida, mi estimado Emanuel Ramos, para que nos hables de este interesante tema. Muchas gracias, Franklin. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente pues estoy muy contento de estar el día de hoy contigo y sobre todo pues que me hayan hecho la gran invitación y la posibilidad de poder platicar acerca de uno de los temas que seguramente va a estar en boga en los próximos días y precisamente pues para efectos de poder estar preparados y prevenidos es que pues se propuso el tema de hablar del compliance en materia de riesgos de trabajo para efectos del Seguro Social, porque si bien es cierto, ya la declaración de, la declaración de siniestralidad ya se presentó o se tuvo que haber presentado a más tardar el último día de febrero, lo cierto es que muchas de las empresas no conocen el contexto o la amplitud de lo que deben de conservar, de cuidar o toda la información que deben de tener, porque recordemos que el hecho de que las empresas hayan presentado su declaración de siniestralidad no quiere decir que el Seguro Social la vaya a aceptar. Podría ser en este caso modificaciones, adecuaciones, podría ser incluso algún tipo de rectificación y obviamente pues todos estos movimientos que realice el Seguro Social y que tendrían que ser notificados a los propios patrones, pues invariablemente tendrían que pues ser analizados por cada una de las empresas, por cada uno de los patrones, para poder, en este caso, enfrentar, afrontar o confrontar ante la propia autoridad, pues las observaciones que se hicieran, ¿no? Entonces, pues básicamente es el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, estimado Franklin. Exactamente, algo muy importante es que se tiene que hablar ahora y también de otros temas en esta parte importante de lo que es la seguridad social y sobre todo principalmente porque todos los cambios que se han generado a través de las reformas fiscales, de cumplimiento Así es, estimado Franklin. De hecho,
estimado Manuel. Antes, yo aquí todavía tengo internet. No sé, ¿me escuchas todavía, mi estimado Emanuel? Sí, y te escucho bien. La imagen se ve un poquito eh, lenta, pero te Tú trabaste prosigue. mucho. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces, pues vamos a manejar el tema. Aquí básicamente uno de los puntos que tenemos que considerar es lo siguiente. Recordemos que cuando empezó la pandemia, y aunque vamos a hablar de siniestralidad de riesgo, creo que pues el punto medular es precisamente, y no ha dejado de ser, la parte de la pandemia. Recordemos que desde el año 2020, y digo, qué bárbaro, ya estamos a 2022 y seguimos hablando de pandemia, se publicaron unos decretos. Estos decretos se publicaron, el primero de ellos el 24 de marzo del 2020 y el 30 de marzo del 2020. Recordemos que en el primero de ellos, el del 24 de marzo, pues se dio a conocer precisamente algunas medidas para la mitigación y control de los riesgos precisamente contra el virus, en este caso de COVID, o también llamado como SARS-CoV-2. Y recordemos también que el 30 de marzo, pues finalmente se dio a conocer eh, la declaración de emergencia sanitaria, que bueno, pues finalmente todos esperábamos en su momento que detonaran por primera vez, pues el artículo de la Ley Federal del Trabajo que había nacido, pues básicamente con antecedente de la influenza AH1N1, y que a raíz de eso, pues se estableció un mecanismo, al menos en la lista del trabajo, para poder enfrentar algo así. Digo, obviamente nunca nadie se imaginó que una situación de epidemia iba a durar tantísimo tiempo, pero al final de cuentas, pues el punto es que el gobierno no quiso ubicar esta emergencia sanitaria como contingencia sanitaria, que es lo que establece la Ley del Trabajo, y por lo tanto no se detonaron los supuestos de la Ley del Trabajo. De hecho, las relaciones de trabajo nunca fueron suspendidas, como establecía la Ley del Trabajo para el caso que ya estaba previsto. Y en ese sentido, bueno, pues el punto importante, digamos que ya a estas alturas, es que las empresas tenían que cumplir, y de hecho todavía a la fecha se tienen que cumplir, con tres aspectos muy relevantes. El primero de ellos son los aspectos de medidas básicas de higiene, obviamente en los centros laborales. El segundo de ellos es la obligación de establecer un plan para continuar operando. Recordemos que incluso se estableció a través de algunos decretos en el Diario Oficial de la Federación cuáles son los giros que iban a ser los llamados esenciales, en donde pues finalmente los giros esenciales iban a seguir operando, no importa, digamos que la semaforización que en su momento se dio. Digo, ya sabemos que hoy día pues todo el país está en verde, aunque estuvimos en épocas donde pues finalmente pues decían algunos que era verde sandía, ¿no? Era verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? Pero pues bueno, al final de cuentas, digamos que desde el punto de vista legal pues, se tenía que seguir esa semaforización para que se pudieran, en este caso, mm, aperturar los establecimientos o los centros de trabajo solamente en aquellos en los cuales vía estos decretos podían hacerlo, pero cuidando ciertas medidas básicas. Esto es importante porque ¿cuál es la consecuencia de no contar con esas medidas básicas? De hecho, recordemos que se abrió un portal eh, también que era prácticamente el de la nueva normalidad, donde se tenía que dar de alto un protocolo de seguridad sanitaria. Y ese protocolo de seguridad sanitaria, bueno, pues se llenaba a base de un cuestionario, pero recordemos que pues no solamente era el cuestionario, la autoridad laboral, la Secretaría de Salud y en su caso la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, tiene las facultades, de hecho hoy día también tiene facultades para solicitar el documento, digamos, que soporte el protocolo de seguridad sanitaria que inscribieron en aquel entonces a través de este portal.
Entonces, es muy importante que no solamente tener el antecedente de haberse inscrito en dicho portal, sino contar con el documento. De hecho, incluso en ese portal se tenía un ejemplo o algunos machotes de cómo poder elaborarlo. ¿Qué es lo que sucedería si en este caso pues no se hace? Bueno, recordemos que en el artículo 48 de la Ley del Seguro Social establece básicamente cuáles son los efectos que podría traer consigo el hecho de que algún patrón pues no cuide la parte del establecimiento. Y el artículo 48 de la Ley del Seguro Social establece que si en este caso el instituto comprueba que el riesgo de trabajo fue producido intencionalmente por el patrón, por sí o por medio de una tercera persona, el instituto otorgará al asegurado las prestaciones en dinero y en especie que la presente ley establece. Aquí, obviamente, en dónde se podría calificar la intencionalidad del patrón del riesgo del trabajo hacia el trabajador, simplemente en la inacción de establecer protocolos de seguridad sanitaria en los establecimientos. Entonces, ese punto es muy importante porque pues finalmente sí, recordemos que aquí se habla de riesgo de trabajo, pero en materia de riesgos de trabajo, que es el genérico, se divide en dos. El primero de ellos es el accidente de trabajo, que bueno, de ese no nos toca mucho, pero el otro es la enfermedad de trabajo. Y precisamente en la enfermedad de trabajo, que puede ser causada a través del COVID, en los centros de trabajo, si los patrones, después de que el instituto llegue a hacer alguna verificación, incluso por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se establece que nunca implementó algún protocolo de seguridad sanitaria, entonces podrían detonar este artículo 48 en contra de los patrones y hacer responsable a los patrones de estos casos de riesgo de trabajo en la modalidad de enfermedad de trabajo. De igual manera, el artículo 49 de la ley del Seguro Social establece que en los términos de la ley del trabajo, cuando un asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable del patrón, si en este caso nos sigue diciendo este artículo que a juicio de los tribunales federales, en materia laboral, las prestaciones en dinero de este capítulo establecen a favor del trabajador asegurado se aumentarán en un porcentaje que los propios tribunales determinan en sus resoluciones. Esto quiere decir que de alguna manera hay así como que una sanción adicional cuando el trabajador pues llegara a irse pues a algún juicio en materia laboral. Recordemos que digo, obviamente en muchos de los casos pues fueron leves, pero la verdad es que también hubo muchísimas muertes y no solamente muertes, recordemos que sería la consecuencia mayor. Hubieron muchas personas que tienen secuelas después de la enfermedad. Algunas tuvieron incluso daño pulmonar con cierto porcentaje, algunas tuvieron prácticamente daño pulmonar con grado de efisema, una especie de efisema pulmonar, fibrosis pulmonar. Incluso, pues muchos se pensaba que solamente era una enfermedad respiratoria, pero no, realmente algunos empezaban a presentar algunos síntomas incluso de carácter cardíaco. Entonces, vaya, los síntomas o las secuelas que puede dejar esta enfermedad cuando un trabajador pueda demandar o acudir en demanda para, pues en este caso, reclamar la responsabilidad que tuvo el patrón por falta de, en este caso, no cuidar los protocolos de seguridad sanitaria, pues pueden ser graves. Ahora, recordemos que, bueno, en la parte de la semaforización, recordemos básicamente pues, que tenemos el semáforo rojo, naranja, amarillo y verde, en donde pues sabemos que, bueno, el verde bueno, es como estamos ahorita en todo el país, pues ya no hay restricción absoluta, ¿no? Todo se abre. El amarillo es cuando de alguna manera en la parte de los espacios públicos si están permitido la actividad en espacios públicos, y en este caso, las actividades económicas generales, bueno, pues también de alguna manera todas las actividades laborales trabajan. En naranja, si bien es cierto, hay actividad en espacios públicos, hay cierta restricción en el porcentaje de las actividades que pueden haber, y de igual manera, pues también en las actividades económicas generales, pues también hay ciertas restricciones, incluso, por ejemplo, en las escuelas se manejaba mucho eso. Y el rojo, pues prácticamente es solo esenciales. Tuvimos un pico muy fuerte en Omicron, realmente incluso, bueno, se desvirtuó este semáforo, tan es así que incluso el Seguro Social que manejaba su incapacidad en línea, su permiso COVID que le llamó, lo manejaba con base en el semáforo,
pues finalmente tuvo que modificar ese criterio, porque finalmente desde el punto de vista médico, los casos se incrementaron en muchísimos miles por esta variante Omicron a principios de este año y el semáforo no cambiaba. Entonces, el Seguro Social, el director del Seguro Social dijo que, bueno, pues en esta ocasión el permiso COVID que podía ser tramitado por Internet, pues finalmente te podía, en este caso, retomarse sin la necesidad de que el semáforo estuviera en rojo, porque finalmente ni siquiera con la variante Omicron en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, donde se incrementaron los picos muy fuerte, pues bajaron a semáforo rojo. Y era ilógico que finalmente les pidieran a los trabajadores que vayan a tramitar una incapacidad presencial en un hospital donde había muchos infectados de COVID, donde a lo mejor ni siquiera estaban enfermos de COVID, era una simple gripe, pero finalmente después de la incapacidad regresaban infectados de COVID. Entonces eso iba a incrementar pues, la cadena de contagios. Ahora, en este caso, las empresas pues deben de deben de realizar un plan, en este caso de sus seguimientos. Primero, pues analizar con base en su protocolo. Obviamente, pues sabemos que la parte del alcohol gel en más del 70%, la parte de la bitácora de la toma de temperatura e incluso, obviamente, pues tener registro de si alguno de sus trabajadores que están yendo directamente a la empresa, pues padecen alguna enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes, hipertensión o que estén inmunodeprimidos por alguna situación. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, pues por lo regular aquellos que a lo mejor están en algún tratamiento de quimioterapia o que tuvieron, por ejemplo, algún trasplante de algún órgano que precisamente desde el punto de vista médico lo que se hace en este caso es que hay una práctica donde bajan las defensas del cuerpo humano al máximo para evitar que el cuerpo humano rechace el nuevo órgano que se acaba de trasplantar. Entonces, obviamente en esos casos es muy importante tomar nota, pero no solamente del trabajador, sino también en este caso de las personas que viven con el trabajador en casa. Ese es una cuestión muy importante y con base en eso, pues detectar cuáles son los sospechosos que hay, los trabajadores sospechosos, darle seguimiento, llevar una bitácora de con quién tuvieron contacto, con quién compañeros de la empresa tuvieron contacto y en este caso de confirmarse, pues en este caso, pues aislarse, pues finalmente dar seguimiento a los demás trabajadores con los que se tuvieron contacto para poder romper esa cadena de contagio y obviamente pues reprogramar su reincorporación. Esto obviamente pues se debe de llevar a cabo un plan que lo debe de tener todas las empresas, que es parte del compliance que vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante contar con ese plan. Entonces, digamos que hasta ahorita llevamos como puntos muy importantes el no perder de vista lo que establece el decreto del 24 de marzo del 2020 como primer punto. El segundo punto, cuidar que no nos ubiquen en el artículo 48 de la Ley de Seguro Social, en el sentido de que nosotros como patrones establezcamos esos planes y protocolos y obviamente en este plan que debe de llevar cada una de las empresas, dependiendo de su giro, pues debe de llevar el seguimiento puntual de los casos sospechosos, los contactos y los confirmados que se tuvieran en cada una de las empresas. Ahora, obviamente aquí el giro de la empresa es muy importante. Digamos que no es lo mismo, digamos, la parte de las funerarias, por ejemplo, o la parte de los hospitales privados, que a lo mejor una empresa de servicios. Incluso algunas empresas están trabajando desde casa. Y que bueno, también ahí es una situación muy particular la parte del contagio en casa, ¿no? Cuando están haciendo el llamado home office. Sin embargo, de todas maneras hay que llevar a cabo un control de todas esas personas que están trabajando desde casa, incluso un seguimiento también estricto no importa que estén trabajando desde casa, siempre esos trabajadores deben de estar reportando su temperatura de manera constante. Y obviamente en este sentido, pues recordar que la parte que como comentaba del giro de la empresa, pues va a ser vital para robustecer o hacer, pues digamos que más fuertes las acciones que nosotros vamos a tener. Recordemos que, bueno, no es el mismo riesgo que pudiera tener, como dije, una persona que está en un hospital, a que finalmente a alguna otra persona que está incluso trabajando desde casa. Ahora, aquí, obviamente, en este punto,
eh, uno de los puntos, vaya, que no pueden faltar es no solamente tener el plan, sino finalmente llevarlo a cabo. El plan en papel no funciona si obviamente pues no se lleva a cabo, no se establece el seguimiento del plan que nosotros tuvimos por escrito y que del cual pues finalmente lo tuvimos que haber realizado desde la inscripción al protocolo de seguridad sanitaria, ¿no? Ahora, en este punto, otro de los temas también muy importantes, digamos que ahorita hablamos de todo lo que es la prevención, en este caso, la obligación que nosotros debemos de contar en nuestros centros laborales, de contar con las medidas sanitarias, qué medidas sanitarias, elaborar el plan, el seguimiento y demás, pero también es muy importante hablar de cuáles son los criterios que se manejan para lo que se llama dictamen proactivo de calificación de riesgos de trabajo. Esto vaya, muy importante y causó mucha preocupación porque, bueno, se lanzó una circular, de hecho fue una interna, pero fue una circular interna, en donde pues se definían los criterios para la calificación de COVID como enfermedad de trabajo. Esa circular interna, bueno, incluso la propia autoridad dijo que la sacó interna porque finalmente era para su propio personal, ¿no? Pero finalmente, pues algunos no descartaban la posibilidad de que fueran criterios que podrían utilizar para calificar o al COVID como enfermedad de trabajo, que también a empresas, en este caso, pues vaya del sector empresarial, ¿no? No solamente a los casos de los trabajadores del propio Seguro Social. Recordemos que el Seguro Social, pues tiene muchas facetas. Por un lado le llaman OFA, que es Organismo Fiscal Autónomo, pero también por otro lado está como PMO, Persona Moral Oficial, en donde pues finalmente en su carácter de persona moral oficial es patrón de sus propios trabajadores. Entonces, en su calidad de patrón de sus propios trabajadores, que en este caso los médicos, por ejemplo, las enfermeras, las personas de limpieza, pues finalmente pues hubo muchos casos también de contagios de su propio personal que el Seguro Social en su carácter de patrón, pues básicamente podrían en este caso tener esta situación, es decir, tener un riesgo de trabajo por estar en las instalaciones, pues finalmente eh, que podrían estar infectadas o con mucho contacto de este virus. Y básicamente, ¿cuáles son los requisitos que establece esta circular? Pues básicamente establece que el trabajador presente, obviamente que esté confirmado. Primero, que el COVID esté confirmado. ¿Cómo se confirma? Con una prueba de laboratorio. Y que el trabajador presente el criterio de personal expuesto ocupacionalmente. Es decir, que vamos a suponer que a lo mejor es una persona de limpieza o alguna persona de recepción, a lo mejor es una persona de recepción en un hospital que, pues, si bien es cierto, no tiene contacto directo con algún paciente, sino con familiares, pues de alguna manera sí tuvo, pues, estuvo con personal expuesto, con algún personal confirmado, y obviamente todo esto son los criterios que se manejaban en esta circular para poder determinar si el COVID se podía calificar como enfermedad, en este caso, por riesgo de trabajo. Ahora, ¿cuál es el otro punto también particular? Eh, Hay un artículo de la Ley del Trabajo que también no hay que perder de vista y es precisamente el 512D ter de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo 512 ter de la Ley del Trabajo dice que en el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieran determinado suspensión de labores con motivo de una declaración de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores. Obviamente, pues se entiende que aquí, cuando estábamos en la semaforización, pues solamente podían operar los esenciales. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué se manejó? Por ejemplo, había algunos bares que de pronto cambiaron el giro, ¿no? Obviamente, pues el bar no era esencial, pero un restaurante como vendía alimentos sí, y de pronto de la noche a la mañana dijeron, pues ya no soy bar, ya soy restaurante, y entonces abrieron, pero finalmente, pues digamos que nunca modificaron, en este caso, ni su objeto social, ni su actividad ante las autoridades, ni nada. Entonces, de alguna manera, pues estaban, digo, entendemos la parte económica, que pues finalmente, pues todos
En esas condiciones, pues lo que buscábamos era sobrevivir económicamente y físicamente contra el virus. Pero desde el punto de vista legal, pues obviamente en muchos de estos casos que se abrieron cuando la semaforización estaba en rojo, sí podrían tener algunas situaciones de, obviamente, que la autoridad indique que no respetó los ordenamientos establecidos por las autoridades y sobre todo si se habían generado ciertos casos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas 2020, 2021, cuando se dio la primera versión de permisos COVID, es que la autoridad, en aquellos casos en los que de pronto hubieron muchos permisos COVID, hubieron verificaciones por parte tanto del Seguro Social como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, a ver, si tú tuviste un brote de contagios y a lo mejor no fue uno o dos, sino fueron a lo mejor, hubo centros de trabajo que tenían 15 o 20 o 30 permisos COVID en un mismo centro de trabajo, dijo, entonces algo estás haciendo mal. Entonces, para el Seguro Social, digamos que la sospecha era, ¿no será que como finalmente el permiso COVID es una incapacidad que se paga al trabajador, tú pues te quieres ahorrar ese periodo de pago de nómina para que se lo pague el IMSS y eso es lo que iba a buscar el Seguro Social? Porque efectivamente hubo también casos que se presentaron de esa manera. Pero también la autoridad laboral dice, a ver, si hay tanto contagio, eso quiere decir que lo más probable es que no estés respetando los protocolos de seguridad sanitaria, que estás obligado desde el punto de vista de salud y laborales a través de los diversos decretos. Y entonces esto podría tener como consecuencia también, pues, sanciones a los patrones. Entonces, otra de las recomendaciones que aquí tendríamos es, obviamente, que las empresas vayan teniendo un historial, todos los decretos para ir cumpliendo. Sí, adelante, Franklin. Mi estimado amigo, ahí hablabas de un tipo de sanciones por incumplimiento de estas cuestiones sanitarias. ¿Qué tipo de sanciones puede tener el empresario ahí? Pues mira, puede ir desde la más simple, que son sanciones de tipo monetario, que son multas, hasta, pues podrían ir hasta la parte de, pues el cierre del establecimiento, ¿no? Entonces, obviamente, pues, digo, las multas, obviamente, pues es algo que puede afectar, pero pues finalmente el cierre del establecimiento, que pues es pues creo que lo más drástico que le podría ocurrir a un empresario, ¿no? Que le clausuren el establecimiento, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues son las consecuencias que se pudieran tener. Ahora, el 8 de enero del 2021 también se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de Consejo Técnico, que es el acuerdo 340 de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, en donde, pues básicamente, bueno, pues el Consejo Técnico se reunió el 15 de diciembre del 2020 y se autorizó a implementar una estrategia de dictaminación proactiva. Y esta dictaminación proactiva a todos nos puso los pelos de punta, porque la dictaminación proactiva básicamente lo que consistía es que en aquellos casos que ocurrieron en el pasado, la autoridad tenía la posibilidad, la facultad de manera retroactiva determinar casos de riesgo de trabajo, de enfermedades o de contagios que ocurrieron hacia atrás, en donde en algunos casos incluso la consecuencia fue el fallecimiento del contagiado. Entonces, obviamente, pues eso nos causó mucha incertidumbre porque obviamente, pues imagínate que, por ejemplo, sí se hayan presentado en nuestro centro laboral algunos contagios, incluso algunos decesos también, pero pues al final, pues en su momento, pues eh, no se haya clasificado como riesgo de trabajo y que el Seguro Social, a través de este acuerdo del Consejo Técnico, pueda, en este caso, dictaminar de manera proactiva, es decir, básicamente hacia atrás, que ese caso que ocurrió en el pasado puede tener efectos hacia el futuro como riesgo de trabajo. Básicamente, este acuerdo lo que hace es autorizar de manera retroactiva y desde qué fecha, desde el 15 de diciembre del 2020, digamos que es el tope de retroactividad que establece este acuerdo, en este caso a considerar como riesgos de trabajo a los trabajadores que hayan fallecido o en este caso a los que hayan tenido alguna secuela. Sí, adelante. Bro, bueno, ahí me generó a mí una duda. En base con base a ese acuerdo, mi estimado Emanuel, entonces, si una persona, un empleado se contagió dentro de su área laboral,
el empresario estaba, ahí tenía que dar una compensación. Esa parte sí no me quedó claro. O sea, tendría si en dado caso se puso muy mal o en dado caso la muerte del trabajador, pero si se contagió dentro del área laboral. No tanto que de una compensación. Recordemos que finalmente, pues, si se incapacitó, pues finalmente ahí, recordemos que los trabajadores en periodos de incapacidad, desde el punto de vista laboral, sufren una suspensión en las relaciones de trabajo. Y al final de cuentas, a través de la propia ley del Seguro Social, ya dejando de lado la ley del trabajo y pasándonos a la ley del Seguro Social, nos establece que en el periodo de incapacidad, donde el trabajador quede imposibilitado de pues, realizar su trabajo, el Seguro Social le va a dar, como parte de las prestaciones en dinero, pues digamos un subsidio en los días de incapacidad, que si la incapacidad es clasificada como en enfermedad general, se le pagaría al 60% el salario base de cotización a partir del cuarto día, y si fuera clasificada como riesgo de trabajo, el 100%. Aquí, digamos que en esa parte, el patrón como tal no tendría que dar compensación adicional alguna, pero sí debería de tomar en cuenta, como parte del compliance, que es el tema del día de hoy, dar Exacto. seguimiento a lo siguiente. El primero de ellos es que eh, si si en este caso el trabajador, bueno, yendo a su clínica, en este caso la clínica pues considera que puede ser una sospecha de riesgo de trabajo y en este caso le otorgan un formato ST, por lo regular es un ST7 o un ST9, es muy importante que los patrones contesten estos formatos. Entonces, uno de los puntos muy importantes es que los patrones den seguimiento a todos los casos de riesgo, bueno, en primera, a todos los incapacitados, primero. Obviamente es muy sencillo que los patrones sepan quién está incapacitado y es muy sencillo porque incluso estando en home office, existe una herramienta informática a través del escritorio virtual donde los patrones pueden consultar de trabajador por trabajador, en este caso, si el Seguro Social emitió una incapacidad o no, y si le emitió, pues por cuántos días fue, de qué seguro fue, y bueno, eso lo pueden en este caso consultar hoy día, o sea, sería parte del compliance que deben de tener las empresas, el dar seguimiento a todas las incapacidades que se tuvieran a través de pues de esta aplicación informática para efectos de darle causa. El segundo punto es que en caso de que le sea notificada a la empresa un formato ST, la empresa lo llene, lo requisite. ¿Esto por qué? Porque finalmente en estos formatos en muchas ocasiones solamente hay versiones del trabajador. Cuando nos entregan el formato los trabajadores, tenemos la posibilidad de controvertir, en este caso, todos los hechos o narraciones que dice el trabajador. Vamos a suponer que la empresa sea una empresa que tiene todos sus protocolos, que no tiene aglomeración, pero pues sabemos, o sea, sabemos que pues, la verdad es más, sabemos que en Radio Pasillo, en las empresas, pues sabemos quién se fue a la posada y estuvo en una fiesta, en un pachangón con 200 personas, o sabes que estamos en contingencia sanitaria, pero pues se casó el primo y pues nos fuimos al rancho y como pensaban que era al aire libre, pues sí era al aire libre, pero pues 200 personas bailando, pues de todas maneras hay contagios. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nosotros podemos controvertir los hechos diciendo pues que al final de cuentas la empresa sí tiene un protocolo que finalmente pues, es un caso aislado, es decir, todos los elementos que podamos aportar para decir que pues ese caso de contagio no necesariamente debe ser considerado como enfermedad del trabajo. Otra cuestión que también es muy importante es el consultar la siniestralidad en el aplicativo del IMSS. Actualmente la autoridad nos da la posibilidad de consultar la siniestralidad en un aplicativo que si bien es cierto no es vinculante, es decir, no lo que diga ahí quiere decir que ya es, se puede tomar como cierto, pues finalmente es una herramienta que nos da información valiosa. Nada más una cuestión que sí creo que sería un área de oportunidad para el Seguro Social. Ese aplicativo solamente lo podemos consultar pues muy pocas veces, una o dos veces en el mes. Y hay ocasiones en las cuales, bueno, se va actualizando. Entonces, bueno, obviamente, pues eso lo estuvimos utilizando mucho en febrero para hacer la declaración de siniestralidad. Cada determinado tiempo lo vayamos consultando para ir llevando el control de todos los casos de riesgo, que es parte del otro punto de compliance. El artículo 34
del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, nos establece que es obligación por parte de los patrones llevar, en este caso, un control individual de todos los casos de riesgo de los trabajadores. No podremos llevar ningún control de riesgo de trabajo individual si no tenemos, por un lado, el seguimiento puntual de cada trabajador, en este caso sospechoso confirmado, o no importa que en este caso, dejando de lado el COVID, no importa cualquiera, un trabajador que a lo mejor no acudió a la empresa porque se machucó la mano, a lo mejor con alguna máquina, o cualquier otro accidente que pudiera ocurrir, digamos que abriendo el tema no solamente a COVID, sino a cualquier tipo de riesgo de trabajo, es muy importante dar seguimiento pues a los formatos ST, a la recepción de los formatos ST, en este caso accidente ST7, enfermedad ST9. Es muy importante tener en el expediente individual de cada trabajador todas las incapacidades y si no las tenemos, consultarlas en el sistema para, en este caso, incluirlas dentro del expediente individual de cada trabajador, consultar en el aplicativo todos los casos de siniestralidad, porque hay ocasiones en las cuales la primera incapacidad se emite como probable riesgo de trabajo. Pero es hasta el final donde a lo mejor ya existe la calificación de riesgo de trabajo y entonces debemos de tener en el expediente individual toda la secuencia de la incapacidad desde el inicio hasta el fin, porque si en un principio se clasificó como probable riesgo de trabajo, pero al final sí se confirmó que fue un riesgo de trabajo, entonces ese seguimiento, esa secuencia de incapacidades, pues digamos tendrán esa naturaleza, pero para saberlo necesitaríamos documentar toda esa parte. Y bueno, obviamente también hay una cuestión importante. En, eh, la ley del Seguro Social nos establece que es obligación del Seguro Social el hecho de informarle a los patrones de los casos de riesgo. El artículo 50 de la Ley del Trabajo así lo establece. Sin embargo, el artículo 34 que estamos comentando del RASERFI, del Reglamento de Afiliación del Seguro Social, básicamente aquí lo que nos establece es lo siguiente, lo que nos establece es eh, que si el patrón considera que no tiene toda la información, entonces la debe de solicitar. Es decir, si el patrón considera que los familiares omitieron entregar la incapacidad, o los datos, en este caso de los formatos, entonces el patrón va a estar obligado a recabar la documentación, en este caso, de sus familiares, y dice el reglamento, o del propio instituto. ¿Cuál es el punto? Que bueno, aquí parecería que, pues, si la ley en principio, que jerárquica y jurídicamente pues tiene más peso que un reglamento, establece la obligación de notificar al propio instituto, pues podríamos pensar que el reglamento que obliga al patrón a pedirle los riesgos de trabajo al instituto, pues digamos que estaría por encima estaría traspasando, digamos que sus funciones como reglamento. Sin embargo, pues la verdad es que pues ya esto ya fue juzgado, ya tenemos algunas tesis, incluso desde 2011, por ejemplo, tenemos que pues este artículo 34 pues no va más allá que la ley y por lo tanto incluso existe una jurisprudencia, esa jurisprudencia grábense la de memoria, es la 159 diagonal 2018, esa jurisprudencia que viene de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente lo que establece es que efectivamente lo que dice es que no importa que la ley diga que el Seguro Social estará obligado, los patrones están, en este caso, obligados a solicitarle los riesgos de trabajo a la autoridad en caso de que considere que no cuenta con todos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Como parte, en este caso, del compliance también, es muy importante que año con año, antes de presentar la declaración de siniestralidad, solicitemos a la autoridad todos los casos de riesgo. Habíamos comentado de un aplicativo que nos da la información como parte también de los puntos del compliance, pero recordamos que ese aplicativo no es vinculante para la autoridad. ¿Y por qué es importante que sea vinculante? Porque en caso de que, vamos a suponer, un patrón consulte el aplicativo y nos da 10 riesgos de trabajo, los mismos que nosotros empatamos con nuestra información, y presentamos nuestra declaración con 10 riesgos de trabajo. Y pues finalmente
a lo mejor en mayo o junio nos llega una rectificación de prima de riesgo y nos dice el Seguro Social, ah, es que omitiste 2 riesgos de trabajo. Yo dije, oye, espérame, ¿cómo que omití 2 riesgos? Si yo consulté en tu aplicativo y tú me contestaste que eran 10 y yo son los 10 que metí. Y la autoridad va a decir, bueno, es que si lees las letras chiquitas del aplicativo, dice que esto es solamente para medios informativos, no es vinculante para mí. Entonces, la única forma de hacer vinculante a la autoridad, en este caso, lo que nos conteste es a través de un escrito libre, una promoción donde solicitemos por escrito que nos dé a conocer todos los casos de riesgo. Así se nos dice que son 10, pues son esos 10. Y si después viene y nos dice que omitimos 2, en caso de que la empresa decida irse a tribunal, pues finalmente eso ya es vinculante porque podemos aportar esa prueba documental en este caso al tribunal, indicándole que fue el propio Seguro Social que nos contestó que son 10 casos y que finalmente si había 2 adicionales, esa omisión no sería imputable al patrón, sino al propio Seguro Social. Ahora, es muy curioso porque en este tipo de escritos la verdad es que el Seguro Social luego ni siquiera contesta. Pero finalmente, pues el hecho de que no conteste, pues finalmente también, digamos que influye. Lo importante es tener un documento por escrito sellado por la propia autoridad, a través del cual, pues en este caso, nosotros le acreditemos al tribunal que le solicitamos la información al Seguro Social. Hay ocasiones en las cuales el Seguro Social contesta indicando que pues esa información la debemos de solicitar en cada una de las unidades de medicina familiar de nuestros trabajadores. Entonces, imagínense empresas que tienen 500 trabajadores, ya me imagino presentando 500 escritos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos discriminar? Digamos que desde un punto de vista administrativo, otro de los puntos del compliance que habíamos comentado es consultar todas las incapacidades a través del aplicativo. Obviamente, si solicitamos, en este caso, a través del aplicativo todas las incapacidades, sí podríamos llevar a cabo escritos dirigidos a cada una de las unidades de medicina familiar de los trabajadores y únicamente de los trabajadores que aparecen en ese reporte que tenemos. Entonces, a lo mejor si tenemos 500 trabajadores, pues a lo mejor no lo vamos a soltar de los 500, solamente a lo mejor de 20 o 30 que pues finalmente aparecen en el reporte. Ya sabemos que desde el punto de vista administrativo es una cuestión, desde el punto de vista legal es otra. Desde el punto de vista administrativo, eso sería lo recomendable. Desde el punto de vista legal, pues la verdad que voy a estar yo solicitando los casos de riesgo a las unidades de medicina familiar. Yo se los solicito a mi subdelegación y que me conteste. Si ella me dice que lo tengo que solicitar en otro lado, bueno, pues finalmente el vínculo patronal es la propia subdelegación. Entonces, básicamente, esto es lo que estaremos manejando en la parte de, del control, el expediente individual que debemos de tener como parte de los riesgos de trabajo. Ahora, Amigo, sí, amigo, adelante. hay, bueno, con base a todo lo que estás diciendo, ¿cada cuánto tenemos que actualizar esos datos, esos riesgos, conforme a la información que me pide la autoridad? Recordemos que la ley del Seguro Social nos establece que nosotros estamos obligados a presentar la declaración de siniestralidad en febrero de cada año con respecto al año inmediato anterior. Digamos que en estricto sentido, lo recomendable sería así como que hacer un checklist en enero, es decir, vamos a suponer épocas actuales. En enero 2022 debimos de empezar a trabajar con el recuento de todos los casos de riesgo que ocurrieron de enero a diciembre de 2021, Ujú. para que una vez que tengamos en este caso por todos los expedientes armados, tengamos los elementos para presentar la declaración de siniestralidad conforme a lo que dice la ley y reglamento a más tardar el 28 de febrero, para que esté vigente la prima a partir del 1 de marzo. Entonces, más o menos esos son los tiempos. Como comentaba, también como parte también del tema del día de hoy, que es un poquito la defensa no solamente son demandas, no solamente son juicios, demandas y demás, la defensa también es la prevención, ¿no? Decían por ahí que la mejor defensa es la prevención. Ya incluso diversos criterios de tribunales han establecido que los formatos ST no son actos administrativos que pudieran ser impugnables, sino que es porque no causan ningún perjuicio como tal, que en su caso estos podrían ser sujetos de litigio hasta el momento en el que le causen perjuicio al patrón. Es decir,
Cuando una calificativa de riesgo de trabajo le causaría un perjuicio al patrón, no es con la emisión del formato ST o no es con la propia calificación, sino es cuando esa calificación venga inserta en una rectificación de prima de riesgo, en donde ahí sí es un acto administrativo formal y materialmente emitido, donde eso es lo que podremos impugnar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer antes de llegar a ese punto? Bueno, en el formato ST7, por ejemplo, hay un rubro 21. Ese rubro 21 es muy importante porque ese rubro 21 nos establece que el patrón tiene la oportunidad de describir la forma, el sitio o el área en que ocurrió el accidente, o en caso de enfermedad, describir en este caso cuáles son los agentes contaminantes a los que estuvo expuesto el trabajador. Por ejemplo, imagínense que el trabajador haya dicho, caminando por el pasillo, había tirado una sustancia pegajosa, una sustancia viscosa, y pues finalmente siendo las 6, procedí a caminar por ahí, tropecé, me torcí el tobillo y tuve dolor muy fuerte, ¿no? Ok, vamos a suponer que es lo que haya dicho el trabajador. Perfecto. ¿Qué errores le vemos ahí? A ver, dijo que caminando por el pasillo. Perfecto. Nosotros tendríamos que rebatir ahí aspectos de modo, tiempo y lugar y circunstancia. Pasillo, ¿pasillo de dónde? ¿De tu casa? Si fue en tu casa, pues no puede inferirse que fue riesgo de trabajo. Entonces, sustancia viscosa, pues aquí en la empresa, pues no manejamos sustancias viscosas, ¿no? A lo mejor, no sé, se te cayó el Yakult o a lo mejor algo que llevabas, pero finalmente, pues no. Dijiste que a las 6, pues sí, a las 6 que de la tarde, de la mañana, y a lo mejor si tu horario es de 8 a 5, pues si dices que ocurrió a las 6, es decir, nosotros podemos detectar las omisiones de los hechos declarados por el propio trabajador para poder, en este caso, ser muy concretos en los aspectos de modo, tiempo, lugar y circunstancia para que le demos elementos a las áreas de salud en el trabajo para que ellos puedan decidir si efectivamente la narrativa del trabajador es congruente y consistente con el nexo causal que puede originar un riesgo de trabajo o, en este caso, no lo es. Desafortunadamente, en muchos casos, las empresas no llenan este rubro 21 o lo llenan casi, casi pues como por protocolo. No, esa es la primera alternativa que tienen las empresas para que puedan defenderse este rubro 21 del formato ST para rebatir lo argumentado por los propios trabajadores. Entonces, esa parte es muy importante que la contemplen. Muy, muy, muy importante que la contemplen. Ahora, otro de los puntos también muy importantes aquí es la cuestión, bueno, pues básicamente, ¿cuáles serían las fuentes de información en este caso de los riesgos? En general, digamos que para hacer el resumen de todo lo que hemos platicado, pues las principales fuentes de información para adquirir estos riesgos de trabajo es, pues primera, la información que nos proporciona el propio trabajador. En su caso, hay veces que no es el trabajador, sino sus familiares. En segunda, la información que nos llega a notificar el Seguro Social por obligatoriedad del artículo 50. La otra fuente de información es, ya lo comentábamos, la consulta del aplicativo a través del ITSE, donde podamos consultar todos los casos de riesgo, que ya dijimos que no es vinculante. La otra es la solicitud de información. Ahora, se entiende que todo eso, esos 4 elementos, la información proporcionada por el patrón, la que notifica el IMSS, la que nosotros consultamos y en su caso la que nosotros solicitamos por escrito, la debemos de conciliar en dónde, que sería otra parte del compliance, la debemos de conciliar en la información que tenemos capturada en el SUA. Porque una cosa es tenerla en el expediente del trabajador y otra cosa es que la hayamos capturado bien en el SUA. Por eso es muy importante en enero, principios de febrero, sacar un reporte de movimientos e incidencias del programa SUA y verificar que en este caso estén capturadas todas las incapacidades y no solamente que estén capturadas, sino que estén bien capturadas. Es decir, de unos años para acá, el SUA nos da la posibilidad de clasificar las incapacidades de acuerdo a los diferentes seguros.
Entonces, esto es muy importante que nosotros hagamos esa conciliación de estas fuentes de información con el SUA para que a través del propio SUA podamos generar nuestra declaración de siniestralidad. Un tema que también, bueno, pues va a estar mucho en boga es la parte de la reforma de subcontratación laboral, que bueno, pues ahorita todavía seguimos con ella. Y esto es importante porque recordemos que en este caso, parte del compliance también, recordemos aquí que en su momento la autoridad, a través del decreto del 23 de abril, en este caso del 2021, estableció en algunos artículos transitorios, específicamente en el artículo quinto transitorio, que todos los registros patronales por clase, en este caso, iban a tener una vigencia de 90 días, tiempo después del cual la autoridad los iba, en este caso, a dar de baja. Pero decía en este quinto transitorio del 23 de abril que era la autoridad quien los iba a dar de baja. Posteriormente, bueno, pues ya de manera política, ahí Ricardo Monreal, de ahí se puso la palomita de que por su conducto se autorizó una prórroga que trajo consigo un segundo decreto del 31 de julio del 2021. En este decreto se modificó este artículo quinto transitorio, pero lo que muchas empresas pasaron desapercibido es que aquí se modificó en el sentido, entre otras cosas, no solamente en el plazo, de que ya no decía que era el Seguro Social quien debía dar de baja los registros patronales, sino era el propio patrón quien debía de dar de baja los registros patronales. Esto lo comento porque todavía hoy día hemos visto empresas que tienen vivos sus registros patronales por clase. Y digo, oye, ¿por qué no los diste de baja? Pues no, pues ¿qué no lo iba a hacer el Seguro Social? Pues ¿qué no te enteraste del decreto del 31 de julio? O sea, si no lo has hecho, hazlo, da de baja tus registros patronales, porque el quinto transitorio cambió. Entonces, parte del compliance y del control es que en aquellas empresas que tuvieron registro patronal por clase, la obligatoriedad de la baja patronal era por los propios patrones. Esto por virtud del segundo decreto del 31 de julio. Ahora, hay una cuestión también interesante en este sentido. Se entendía que nosotros con esta reforma habían pues ciertas consecuencias. El objetivo, digo, de esta reforma era que las empresas tengan al personal con el cual desarrollan su objeto social y que solamente puedan tercerizar, pues digamos que personal, digamos que hagan actividades complementarias, ¿no? Pero no su core business. En este sentido, pues esto trajo como consecuencia que existan, que hayan existido implementaciones de sustituciones patronales en materia laboral, una sustitución patronal simplificada en materia de seguro social, y obviamente hubo algunos casos en los cuales algunas empresas hicieron migraciones, o sea, sabemos que la sustitución patronal, tanto en materia laboral como en materia de seguro social, implicaba migración de trabajadores. Pero hubo algunos casos donde existieron migraciones de trabajadores sin realizar el trámite de sustitución patronal. Simplemente migraron al personal. ¿Esto por qué es importante? Porque la autoridad ya ha dicho en diversas ocasiones, a través de la Dirección de Incorporación y Recaudación, que en este caso van a vigilar y ya tienen detectadas cuáles fueron las migraciones que se hicieron masivas de trabajadores sin trámites de sustitución patronal y que en este caso era muy probable que las vayan a revisar, que las vayan a verificar. Esto porque, bueno, este tipo de migraciones con esquemas de sustitución traían como consecuencia, en primer término, pues obviamente si se genera un nuevo registro patronal, pues que ese registro patronal, pues básicamente comenzaba con una prima media. Si había sustitución, tenía la posibilidad a través del séptimo transitorio de continuar con la misma prima, aunque hayamos migrado a los trabajadores. En los casos de fusión y escisión, bueno, pues también todo dependía. Podemos, en caso de fusión, empezar con una nueva prima, que bueno, eso no lo contemplaba el decreto, pero algunas empresas pues, que se quisieron acomodar con fusión o escisión también. Si es que el exidente no se extinguía y mantenía la misma actividad, pues en este caso podía continuar con la prima o con una prima media. Pero el punto aquí medular es que eh, parte de los efectos de este séptimo transitorio es que al migrar a los trabajadores y al realizar los esquemas de sustitución patronal simplificado del Seguro Social, traía como consecuencia no solamente reconocer las prestaciones laborales, la antigüedad, sino también había otro caso muy importante. Decía este séptimo transitorio, también debes de reconocer los casos de riesgo
de trabajo. ¿Qué quiere decir? Tenemos una empresa A y tenemos una empresa B. Si a lo mejor yo migré a los trabajadores, pero no tuve la precaución de solicitar los expedientes de todos esos trabajadores que yo absorbí, ¿cómo voy a saber si tuvieron riesgos o no? Entonces, en este año, pues estamos previendo que se van a notificar muchas rectificaciones en aquellas empresas que hicieron, en este caso, una sustitución patronal simplificada por omisión de riesgos de trabajo de la sustituida, porque pues esos en muchas ocasiones pues no los contemplaron. Entonces, aquí no importa que hayamos presentado ya nuestra declaración de siniestralidad, habría que ver la posibilidad, ver la forma de recabar esa información de la empresa que nos estaba proveyendo el personal y de la cual absorbimos a los trabajadores, para que en caso de que tuviéramos nosotros algún tipo de rectificación por parte del Seguro Social, pues la pudiéramos controvertir. Ahora, aquí hay un punto importante que ya digamos que son puntos para defensa. Para que el Seguro Social pudiera legalmente rectificarnos nuestra prima de riesgo en caso de una sustitución patronal simplificada o sin sustitución, pero finalmente en caso, vamos a suponer, en los casos de una sustitución patronal simplificada no hay problema porque hay un documento donde avala que hubo sustitución, pero en los casos donde solamente hubiera migración de trabajadores sin sustitución, para que el Seguro Social jurídicamente nos pueda rectificar la prima, antes debería de emitir un dictamen de sustitución patronal, porque no podría decir que omitimos riesgos de trabajo de una empresa sustituida sin antes tener el antecedente de un dictamen de la propia autoridad de sustitución patronal. Entonces, esto creo que es, digo, es parte también de lo que nosotros tendríamos que vigilar que haga la autoridad para efectos de que pues podamos defendernos en su caso. Básicamente aquí, pues digamos que ya llegando como que a la parte final de los diversos medios de defensa y demás, pues digamos que en esta parte, pues el primer medio de defensa pues es una aclaración, es un escrito libre, que es una aclaración administrativa de la rectificación, que a menos que sea una cuestión muy evidente de error por parte de la autoridad, lo recomiendo. De otra manera, pues la verdad es que simplemente alargar la agonía, porque nos van a confirmar el acto. Posteriormente, pues básicamente, pues tendríamos un recurso, en este caso, de inconformidad. Este recurso de inconformidad pues está soportado en el artículo 294 de la Ley de Seguro Social y en su reglamento respectivo del recurso de inconformidad del propio Seguro Social. Y posteriormente, bueno, pues también el acudir al juicio contencioso administrativo federal a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí, digamos que son las diversas instancias de defensa. Y aquí, digamos que contra qué lo podemos llevar a cabo. Bueno, obviamente en materia de rectificaciones puede haber rectificación de clase, pero también rectificación de prima. A ver, ¿cuál es la diferencia? Recordemos que para Seguro Social hay 5 clases de riesgo. Si yo por virtud de una sustitución patronal resulta que yo migré, vamos a poner un caso exagerado para que se entienda. Si yo estaba prestando servicios profesionales y migré albañiles y seguí con clase 1, servicios profesionales es clase 1, y a lo mejor vamos a poner que eran servicios de elaboración de planos arquitectónicos, ¿no? Pues es clase 1. Y a lo mejor yo migré a albañiles, pues entonces, que es clase 5, el Seguro Social me puede rectificar la clase, porque no, pues, oye, no es lo mismo que hagas planos en tu escritorio, en tu computadora y demás, a que migres a albañiles. Entonces, nos rectifican la clase, nos mueven de clase 1 a clase 5. Pero la otra es que nos rectifiquen solo la prima, donde, ok, estás bien clasificado, pero ¿qué crees? Omitiste casos de riesgo. Tú me reportaste una prima de 1.7 cuando en realidad era una prima de 2.3. Luego entonces, pues te rectificó la prima y en ese sentido, ¿cómo podemos controvertir? Bueno, pues ya vimos a lo largo de esta plática, primero teniendo todos los elementos necesarios a través del compliance que acabamos de comentar, consulta electrónica en el aplicativo, solicitud de casos ante la propia autoridad, consulta de incapacidades para poder en su caso requerir de manera individual ante las unidades de medicina familiar toda la documentación, para que cuando lleguemos a este punto de la defensa, pues tengamos el expediente para poder desvirtuar los hechos o omisiones dictados por la autoridad.
Entonces, pues básicamente sería como que el panorama general, y hay un punto adicional que, si bien es cierto, no es un acto administrativo como, digo, vaya, es una invitación a corrección patronal. El Seguro Social de unos años para acá está realizando invitaciones a corrección patronal por prima, en donde, a menos que verdaderamente estén mal, les recomiendo que acudan porque tiene ciertos beneficios. Pero si no, la verdad es que va a acabar muy mal esa corrección patronal por prima. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente los van a obligar incluso a hacer un escrito libre firmado por el representante legal, casi casi donde diga que pues el patrón efectivamente omitió riesgos de trabajo, o vaya, más que riesgos de trabajo, eh, lo hacen firmar una confesión donde diga que efectivamente está mal clasificado, más que ocultar riesgo de trabajo, donde diga que está mal clasificado. Y entonces esa confesión, si después de eso se desprende una rectificación, pues es dificilísimo, prácticamente imposible desvirtuar en tribunal, porque el Seguro Social aporta la confesional expresa del propio patrón, donde él dijo que pues, estaba mal clasificado. Entonces, esas invitaciones a corregir prima de riesgo, la recomendación es que evalúen si efectivamente hay algo que tienen mal, pues sí es sano, porque lo pueden corregir y hay ciertos beneficios. Pero si ustedes después de una revisión saben que están bien, la verdad es que pues no acudan, no acepten la invitación, les va a llegar una rectificación, sí, de todas maneras les va a llegar, pero sin que exista el antecedente de la confesión expresa que le hacen firmar al representante legal donde dice que estaba mal clasificado, ¿no? Que sería la gran diferencia para efectos de un litigio, ¿no? Y pues en términos generales sería así como que la parte del compliance de este tema de riesgos de trabajo, Franklin. Gracias, mi estimado Emanuel. No sé si quieres agregar ahí alguna conclusión para cerrar ya el programa. Pues vaya, pues realmente la recomendación aquí es, no hay que perder de vista que el seguro de riesgos de trabajo es el único seguro que podemos controlar en su porcentaje. Si nosotros controlamos los riesgos de trabajo, podemos disminuir nuestra tasa, y obviamente también de manera contraria, si no cuidamos la siniestralidad de la empresa, pues podríamos llegar a una siniestralidad que puede ser financieramente mortal, un 15%, que es la tasa máxima de riesgo de trabajo por el salario base de cotización de cada trabajador, financieramente puede ser mortal, y más en estas épocas. Entonces creo que el hecho de que nosotros tengamos planes en las empresas para mitigar los riesgos de trabajo y tengamos un plan de compliance para documentar este rubro, nos va a ayudar muchísimo, no solamente para cumplir con las diversas leyes, sino también desde el punto de vista financiero, para poder ir disminuyendo nuestro porcentaje de prima al mínimo, y con ello, bueno, pues finalmente, pues no tener una carga social tan elevada, ¿no? Sí, gracias, mi estimado Emanuel. ¿Quieres recordar tus redes sociales para que te sigan? Sí, claro que sí, les doy mi Twitter. Mi Twitter me pueden encontrar como @rg_Emanuel, es el Twitter. Y pues finalmente, bueno, pues también tenemos un canal de YouTube, no sé si me permitas decirlo. Sí, El con canal gusto. de YouTube también pues también emitimos cápsulas constantes con diversa información de Seguro Social y construcción. Lo pueden encontrar en YouTube, lo buscan como capacitación fiscal y para constructoras, y pues básicamente ahí emitimos cápsulas de Seguro Social y construcción. Gracias, mi estimado maestro Manuel Ramos, por regalarme esta hora de tu tiempo. Gracias también aquí al ingeniero que siempre nos está apoyando con estas inconveniencias del tiempo del internet que a veces nos falla. Nos vemos en una próxima emisión del programa El control de los riesgos empresariales a través del compliance. Les recuerdo mis redes sociales. En Facebook me pueden localizar como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825, en Twitter con X Ruiz-Frank, en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo, y asesorías en temas de compliance, temas fiscales al 961-335-3323. Y también recordarles que se pueden comunicar a la línea de Yes Intelectual para dudas y comentarios al 2215-1720-32, y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Yes Intelectual, y nos vemos la próxima. Mi estimado, muchas gracias. Se envía un fuerte abrazo.